Muchas gracias. Ministra, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Un placer. Tenemos poco tiempo, siempre tenemos poco tiempo, pero tenemos un corte a las 11 innegociable. Me he quedado con lo último que le he escuchado a Carmen Reinhardt y lo que le preguntaba a Montserrat sobre el turismo. Y me gustaría empezar así, porque claro, en estos tiempos de pandemia todos hemos tenido que aprender a hacer cosas distintas por obligación, por lo que sea. Entiendo que entre las tareas de un Ministerio de Asuntos Exteriores antes no estaba gestionar qué cuarentenas nuestros países o los países socios imponen a España y las consecuencias de ello sobre el turismo, pero eso sí ha sido parte de su trabajo, o parte importante de su trabajo en los últimos meses. ¿Cómo han logrado hasta ahora lo que se ha conseguido y cuáles son las perspectivas que hay para el futuro? Bueno, lo primero decir que esta pandemia, que al principio tratamos todos solo como una crisis sanitaria y por lo tanto una cuestión que afectaba a cada país, porque las competencias en materia de sanidad son nacionales y en muchos países no solo nacionales, son incluso descentralizadas a las regiones dentro de cada país, como es el caso de España, pone de manifiesto que en realidad tiene una serie de vertientes que requieren de mayor coordinación en Europa porque impactan en políticas que sí son comunitarias. Y una de ellas es la política relativa a la movilidad de las personas, que es el acuerdo de Schengen. Una de las primeras consecuencias del COVID es el cierre de fronteras o la toma por parte de cada Estado miembro de medidas en frontera, medidas muy diferentes, muy dispares, sobre bases muy diferentes y con criterios dispares. Entonces, una de nuestras preocupaciones ha sido desde el inicio de esta crisis insistir en que debíamos dar una respuesta europea a las fronteras internas de la Unión Europea y a las externas. Con relativo a las externas hemos tenido bastante más éxito que con las internas. Por eso es lo que más me sorprende, en el sentido de que España, si no me equivoco, es junto con Rumanía y Malta ahora mismo el país o el Estado europeo con más restricciones fronterizas dentro del espacio Schengen. ¿Cómo explica eso, ministra? No. Primero hay que decir que todos los países tienen restricciones. Aquí el problema no son las restricciones, es la disparidad de restricciones. ¿Por qué un país impone una cuarentena de 14 días, otros una cuarentena de 7 días? ¿Por qué un país permite saltarse la cuarentena si uno tiene una PCR? ¿Por qué algunos ahora dicen la PCR tiene que estar hecha en el país de destino, no en el país de origen? Todo esto es lo que hace que nosotros pensemos que necesitamos una armonización, una coordinación de la respuesta europea. Y por eso hemos impulsado durante todo el verano el que la Comisión adopte una serie de recomendaciones comunes. Estamos cerca de que la Comisión las adopte y que lo haga con la perspectiva que a nosotros nos parece importante, territorializar dentro de los países, buscar la granularidad de la información, no solo el número de contagiados. Eso es una manera bastante gruesa de entender lo que está pasando con la pandemia en un país. Queremos datos más desagregados. Y luego el que se organicen pasillos o corredores en aquellas zonas que se consideran más seguras con medidas armonizadas. Pero insisto, aquí lo que hemos visto durante esta pandemia en esta cuestión de fronteras interiores es que si la Comisión Europea, que es la garante de una coordinación en materia de fronteras, no toma las riendas de esta cuestión, los Estados miembros cada uno vamos a disparar en una dirección y eso no va a facilitar la gestión en fronteras dentro de la Unión Europea. Ministra, ha dicho usted que estamos cerca de que haya efectivamente un acuerdo en este sentido. ¿Cuán cerca y con cuánta certeza pueden, digamos, los operadores turísticos y el resto de la industria turística contar con que efectivamente va a haber instrumentos, digamos, más afinados que permitan de alguna manera darle aire a la industria turística en este país que se ha visto tan afectada durante los meses de la pandemia? Las recomendaciones, que van a ser recomendaciones de la Comisión Europea, se van a adoptar en los próximos días, pero eso no significa que automáticamente esas recomendaciones se transforman en políticas por parte de los Estados miembros. Queda después una discusión entre Estados miembros, por ejemplo, en el caso de construcción de pasillos o de corredores seguros, algo que tiene que ser negociado entre países, como estamos nosotros
haciendo, en particular para las zonas de España que se benefician de un turismo de invierno, con los países emisores de estos turistas. Pero no nos engañemos. Una de las características del COVID es la incertidumbre. Y no le vamos a poder dar a nadie certezas ni certidumbres. Le vamos a poder dar un marco un poco más claro en el que operar. Vamos a buscar reducir la zona de gris o la zona de negro, pero nadie, ningún responsable político puede decir a partir de mañana va a ocurrir tal cosa, porque no lo sabemos. Entonces, lo que tenemos que buscar es limitar al máximo la arbitrariedad, limitar al máximo la disparidad y dentro de la Unión Europea buscar una mayor coordinación y coherencia. Pero certidumbres absolutas, desde luego, yo no pongo la mano en el fuego. De esas arbitrariedades, ¿cuál es la que le parece la más desacertada, digamos? Bueno, pues de las arbitrariedades, por ejemplo, a mí me parece que es muy dañino dentro de la Unión Europea el cierre total de fronteras. Porque no es proporcionado ni proporcional a lo que se busca, que es proteger a los ciudadanos. Y eso es lo que la Comisión está diciendo. Busquen las medidas menos lesivas para proteger a sus ciudadanos. Todos somos responsables políticos que tenemos una responsabilidad ante nuestros ciudadanos y, evidentemente, la primera responsabilidad es protegerles. Ahora, en esa búsqueda de protección tenemos que buscar las medidas que sean proporcionadas al bien que buscamos proteger. No vamos a matar moscas a cañonazos. Tenemos que buscar ajustar la respuesta al bien que estamos intentando proteger. Se puede proteger al ciudadano sin cerrar a cal y canto las fronteras de un país. Ministra, la pandemia ha paralizado muchos sectores y muchas industrias, ha agravado unos problemas o ha alterado los perfiles de otros. Uno de ellos es la migración, que naturalmente no se ha detenido y simplemente ha cambiado de perfil y tiene otras complicaciones, ¿no? Los países mediterráneos, entre ellos España, llevan años presionando por acelerar la reforma, ¿no? Que lleva años empantanada en Bruselas. Usted misma ha dado algunas pinceladas de cómo quisiera o por dónde quisiera que transcurriera esa reforma, pues compartir responsabilidad sobre los migrantes y los demandantes de asilo. Pero no nos ha quedado claro si España va a proponer o a presentar una propuesta nueva o alternativa a la que está ahora mismo, digamos, en discusión casi eterna en Bruselas, o cuáles son las líneas de actuación de su ministerio o del Gobierno de España respecto a esto en Bruselas. Bueno, primero de todo decir que la migración es una cuestión que Europa no ha resuelto y no ha resuelto en estos últimos años. No le ha dado una respuesta clara, contundente a nivel europeo. Y lo que hemos ido es poniendo parches, buscando dar una respuesta ad hoc cada vez que aparecía un problema. El último para última muestra, las terribles escenas que estamos viendo en Moria. Pero esto no puede ser la respuesta europea a la migración. Necesitamos un acuerdo que abra vías legales para la migración, un acuerdo que ponga coto al tráfico de personas y a las redes criminales que trafican con personas, que, no nos olvidemos, se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos en el mundo. En tercer lugar, buscando reformar las reglas de asilo y de refugio, en línea con los compromisos que Europa tiene adquiridos internacionalmente, buscando colaborar más con los países de origen para que sus economías funcionen mejor, puedan generar más empleo, buscando integrar mejor a los migrantes que están en nuestro territorio. Todo esto es una cuestión terriblemente compleja. A nadie se le escapa que aquí hay muchísimas aristas que es muy difícil explicar en una conversación de 3 minutos. Lo que España sí ha buscado hacer es poner principios que a España le parecen son importantes en el acuerdo que la Comisión Europea tiene que proponer en breve. Y lo hemos hecho trabajando con nuestros socios del sur, con los mediterráneos, que como España son países de primera frontera, pero también con otros países como Alemania. No hemos puesto sobre la mesa respuestas concretas, hemos puesto sobre la mesa principios que desde nuestro punto de vista tienen que inspirar la propuesta que la Comisión ponga sobre la mesa. Y evidentemente uno de estos principios tiene que ser la humanidad, otro de estos principios tiene que ser la solidaridad,
No puede ser que los países que somos de primera frontera tengamos que hacernos responsables de proteger al resto de los Estados miembros de la Unión Europea. Tiene que ser también el de la responsabilidad, una responsabilidad que tenemos internacionalmente, una responsabilidad que tenemos hacia los ciudadanos en general, los nuestros y los de países terceros, y tiene que ser también, como digo, de tolerancia cero con mafias. Muchas de estas mafias se encuentran en nuestro territorio comunitario, que están en estos momentos traficando con personas y lucrándose con la miseria de muchos de nuestros ciudadanos en el mundo. A todo esto es a lo que tiene que responder la nueva propuesta de la Comisión Europea, que nosotros esperamos con gran interés y sobre la base de la cual comenzaremos a negociar con el resto de Estados miembros. Ha citado usted responsabilidad, entre otros solidaridad, entre otros criterios que deben guiar la política de España y del resto de países europeos respecto a la migración, y ha citado Morla también. Algunos países europeos han anunciado que acogerán a menores no acompañados de Morla. Corríjame si me equivoco, el gobierno español no ha hecho una oferta en este sentido. Bueno, España está acogiendo ya en su territorio a cientos de menores no acompañados. España tiene situaciones de islas, como es el caso de las Islas Canarias, donde la llegada de migrantes en los últimos meses, si bien por debajo de llegadas de años anteriores, se ha multiplicado por 7. Y esto también constituye una dificultad que el Gobierno de Canarias, junto con el Gobierno de España, está gestionando para acoger a estas personas que llegan al territorio español a través de Canarias y que necesitan también de una acogida, de unos cuidados médicos en estos momentos de COVID. Es decir, España se encuentra en una situación en la que entiende muy bien por qué está pasando Grecia, porque somos país como ellos de primera frontera. Por eso lo que nosotros estamos diciendo es, está muy bien darle una solución ad hoc, hay que hacerlo, sobre todo en este caso de Moria, donde es urgente, pero no podemos vivir de soluciones ad hoc. Necesitamos un sistema que sea comprensivo y que sea solidario de todos los Estados miembros de la Unión Europea. No podemos tampoco permitirnos que haya Estados miembros de la Unión Europea que digan, oiga, esto no va conmigo, esto es para los países que protegen nuestras fronteras, esto no puede ser así. ¿Qué le diría usted a esos países? Bueno, yo siempre les digo que tenemos que ser conscientes de Europa, de cuál es nuestra trayectoria demográfica, cuál va a ser nuestra demografía en los próximos 30 años. Comparto con ellos, y muchos de ellos he tenido ocasión de hablar de estas cuestiones en los últimos meses, les he explicado que una de las cosas que Europa tiene que hacer es buscar vías legales de emigración. Ordenar la llegada de migrantes a Europa. Europa necesita de esos migrantes. Además, dejemos de lado las personas que Europa debe acoger cuando son refugiados o asilados que están huyendo de situaciones terribles en su país. Esas están reguladas internacionalmente. Y para esas la respuesta es clara. Tenemos que cumplir con nuestros compromisos internacionales. Pasemos a la otra parte, donde no son refugiados y asilados, pero sí son migrantes. Hay que ordenar esa migración. España lo ha hecho. Yo comparto con muchos de mis colegas experiencias que España ha impulsado para ordenar la migración, por ejemplo, con Marruecos, donde tenemos a ciudadanos que llegan de Marruecos a trabajar en España con condiciones laborales, con salario, con seguridad social, con un alojamiento, porque en España hay una necesidad de mano de obra en determinados sectores para los cuales no encontramos mano de obra de ciudadanos españoles. Entonces, lo que vale para España debe construir también Europa una respuesta dentro de Europa. Ministro, muchas gracias. Yo trataba de diversificar la charla y salir un poco también del virus que, en fin, nos complica todos los temas, pero veo que el siguiente que tenía planteado también tiene que ver con virus, aunque sean cibernéticos esta vez, sí. Y es sobre ciberseguridad e injerencias extranjeras. Usted participa en foros, digamos, del gobierno español, del Estado español, sobre este asunto sensible. Y hace poco tuvieron un aviso de que se produjeron ataques, en fin, posibles o probables a móviles de ministros.
y en muchos casos tienen indicios de que esos intentos de agresión vienen no digo que del Estado ruso o chino, pero de entornos cercanos o conectados con los gobiernos de Rusia y China. ¿Cuán preocupado está el gobierno, cuán preocupado está usted personalmente sobre este asunto por respecto a la seguridad de España? Bueno, yo creo que esto lo que nos tiene que interpelar es en buscar respuestas a las nuevas maneras de atacar y a las nuevas maneras de defenderse de ataques. Los ataques tradicionales del siglo XX, la defensa del siglo XX era mucho más terrestre, era mucho más por la vía nuclear. Ahora lo que estamos viendo es que hay unas nuevas maneras de atacar a los países, y una gran parte de esas nuevas amenazas, muchas de ellas híbridas, tienen que ver con el ciberespacio. Y eso nos tiene que llevar a plantearnos diversas cuestiones. En primer lugar, que Europa invierta más en su autonomía estratégica en este espacio crucial. Esto es una de las cuestiones fundamentales para la autonomía estratégica de Europa. Por eso España apoya el que Europa se dote de instrumentos en este espacio que es el de la ciberseguridad. En segundo lugar, en alianzas que España tiene, como puede ser la OTAN, necesitamos también que esta alianza mire de una manera mucho más cercana y de una manera mucho más decidida a estas amenazas híbridas, a este espacio donde la tecnología se utiliza con fines malignos y se utiliza para hackear las cuentas, pero se utiliza para influir en procesos electorales, se utiliza para vehicular noticias falsas que tienen un gran impacto en la percepción pública, que in fine afecta a nuestras democracias. Luego, lo que a mí me preocupa es que Europa y las alianzas en las que España participa se dote de una manera más decidida de respuestas ante estas nuevas formas de ataque que, insisto, atacan el corazón de nuestras democracias, que es lo que a mí, in fine, me preocupa más. Ministra, corríjame si me equivoco, pero creo que esta tarde participa usted en una reunión del grupo de contacto que lidera la Unión Europea, que trata de buscar una solución dialogada en Venezuela. Es la primera vez que el grupo se reúne desde que Enrique Capriles, uno de los líderes opositores, salió con sus propuestas sobre cómo celebrar las próximas elecciones, lo que provocó a su vez una división o una profundización de la división entre las distintas oposiciones al régimen de Maduro. ¿Qué expectativas tiene y qué responsabilidad tiene también usted dentro del Grupo Europeo por la relación especial que España tiene con América Latina de encarrilar este grave problema? Bueno, yo primero voy a hacer una matización. Esta es la primera vez que el grupo se reúne desde que este alto representante tiene estas funciones, es decir, desde que esta Comisión Europea tomó posesión en Bruselas. Quiero hacer esta puntualización porque creo que ese es el punto de partida. Primero, decir que en Venezuela hubo una ruptura del orden democrático, del orden constitucional, y que eso ha ido acompañada de serias violaciones de los derechos humanos. Y la pregunta que Europa y España, como parte de Europa, se hace es cómo acompañar los esfuerzos para la restauración del orden democrático en Venezuela. Esa es la pregunta que ha guiado siempre la tarea del Grupo Internacional de Contacto y es, desde luego, la que guía a España. Lo que sabemos es que hay unas elecciones parlamentarias que tendrían que tener lugar a finales de este año, y cuando estas elecciones se plantean, la pregunta que nosotros, europeos, y España también, nos hacemos es asegurarnos que esas elecciones puedan darse en unas condiciones democráticas. Y también decimos, si no hay unas condiciones democráticas para estas elecciones, no reconoceremos sus resultados. España ha sido muy clara a este respecto. Por eso hemos dado un mandato al alto representante para que facilite un diálogo entre régimen y oposición para ver si pueden darse esas elecciones en condiciones democráticas.
Eso no lo va a fijar España ni lo va a fijar la Unión Europea. Eso tiene que venir de un diálogo entre los venezolanos. Por eso es ahí donde ha puesto el cursor Europa, buscando facilitar ese diálogo. Ese diálogo es un diálogo en el que ha habido una serie de avances. No se ha llegado, creo yo, al final de esta discusión, y es sobre los resultados de ese diálogo facilitado sobre la cual girará esta discusión que tendremos esta tarde en el Grupo Internacional de Contacto. Para España, insisto, la posición es muy clara: elecciones democráticas y libres. Condiciones las que la oposición haya puesto sobre la mesa y el régimen haya aceptado respetar. Si esto es así, bueno, pues entonces Europa tendrá que plantearse, y es algo que tenemos que plantearnos en Europa, si nosotros enviamos una misión de observación a esas elecciones, insisto, siempre que haya unas condiciones de partida mínimas. Y si es así, tendremos que plantearnos si Europa quiere enviar una misión de observación a esas elecciones o no. Este es el centro, el núcleo de esta discusión que tendrá lugar entre los miembros del Grupo Internacional de Contacto esta tarde. Ministra, le doy las gracias. Podríamos seguir media hora más porque los temas se acumulan y son muy interesantes, pero estamos limitados por el tiempo. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por sus respuestas, y confiemos que efectivamente podamos enviar una misión de observación a Venezuela. Gracias, ministra. Gracias a vosotros.